Disfrutar a Mashiach como nuestra minja. ¿Cómo podemos disfrutarlo? Entonces, simple, podemos disfrutarlo en calidad de todas las ofrendas. El pensamiento de que podemos disfrutar a Mashiach como las ofrendas está escondido en este libro de Vayikra. Por ejemplo, podemos disfrutarlo como holocausto, como ya hemos visto. Nosotros no podemos llevar una vida de absoluta entrega a Elohim, pero Mashiach, como el Olá, vive absolutamente entregado a Yahweh. Por lo tanto, podemos y debemos tomar a Mashiach como holocausto y disfrutarlo en ese sentido. También podemos disfrutar a Mashiach como nuestra ofrenda de harina, que es lo que estamos viendo. Como ofrenda de harina, Mashiach sirve de alimento a Elohim y también a nosotros. No debemos olvidarnos de eso. En este alimento tenemos olíbano y sal, ¿no? Pero no tenemos ni levadura ni miel. La sal se refiere a la muerte de Mashiach, el olíbano a la resurrección de Mashiach, ¿sí? La ofrenda de harina, por lo tanto, está repleta de la muerte y resurrección de Mashiach, y eso también aplica a nuestras vidas. Este disfrute lo tendremos en la medida en que experimentemos este aspecto de Mashiach en nuestra vida real, matar nuestra carne, someterla al madero, ¿no es cierto? Dejarla ahí porque ya ha sido muerta, ¿sí? Nuestro viejo hombre ya ha muerto en Mashiach y también nosotros hemos resucitado en él. Entonces necesitamos experimentar esa muerte del viejo hombre y resurrección en el nuevo hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que estar balanceando constantemente. Ya no soy esa vieja persona que hace las cosas de una manera que ya conocemos, ¿no? Ahora soy una persona nueva, resucitada en Mashiach, y las personas que resucitamos en Mashiach tenemos el comportamiento de la naturaleza de Mashiach. Así que tenemos que esforzarnos por estar vivenciando eso mientras estamos en esta etapa de parcialidad, porque es lo que Él desea, que nosotros nos esforcemos y nos sacrifiquemos para eso en esta etapa intermedia, o en la etapa próxima lo tendremos en plenitud y sin tener que hacer ese esfuerzo verdaderamente. Entonces, cuando en lugar de defendernos ante lo que podemos llegar a considerar una injusticia, decidimos callarnos la boca como ovejas siendo llevadas al matadero, decimos perdonar y entregar la situación a las manos del Padre, que sea Él quien resuelva la cosa, ¿sí? Que Él es nuestro vindicador, estamos experimentando la sumisión de Mashiach. Por ejemplo, cuanto más experimentemos y oremos acerca del Mashiach, que es las ofrendas, con la comprensión de que Él es el Ruach vivificante, que está en nosotros, si está acá adentro, a fin de que lo utilicemos. No es una cosa que está afuera, no es alguien al que tengo que llamar para que venga, está acá adentro y está tratando de ayudarnos en todo momento, de decirnos qué es lo que tenemos que hacer, mientras nosotros insistimos en decir que somos nosotros los que tenemos que mandar y Él tiene que callarse la boca. Mientras nosotros tenemos esa actitud, seguimos estando en el viejo hombre y no lo estamos sometiendo al madero. Al contrario, tenemos que decir, soy un nuevo hombre, nacido de nuevo, nacido de Mashiach, resucitado en Mashiach. Y este nuevo hombre solo obedece a su cabeza, que es nuestro Mashiach, nuestro Adón, ¿sí? El Ruach es el que nos guía, el Ruach es el que nos trae la verdad de Mashiach. La manera en que disfrutamos a Mashiach consiste en tener contacto con él y poseerlo como ese Ruach de la verdad, ese Ruach de la realidad de Mashiach. Vamos a verlo a través de algunos aspectos de esta Korban Minja que estamos estudiando. Entonces, él tiene una humanidad sin defecto. En primer lugar, una vida humana exenta de levadura. La humanidad y el vivir humano del Adón no tenían defecto alguno, sabemos. El Adón fue llevado ante Pilato para ser juzgado por la autoridad romana, pero Pilato declaró que no había hallado ningún pecado en él. El Adón Yahshua no tenía pecado porque no había levadura. Así también tiene que ser en nosotros. De ahora en adelante debemos evitar tener levadura, que muchas veces nosotros mismos decimos, ¿qué hace? No tiene mucha importancia. Hoy ya hemos sido abiertos a la verdad de que sí tiene importancia. En segundo lugar, una vida humana exenta de miel. Si en el caso del Adón no había miel, un día mientras hablaba a las multitudes dijo, su madre y sus hermanos estaban afuera, procuraban hablar con él y alguien le dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, como ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Y él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos,
he aquí mi madre y mis hermanos, aquellos que hacen lo que la voluntad de mi padre, esos son mis madres y mis hermanos, fue lo que él respondió. Esto lo estudiamos en el anterior. Esto nos muestra que en él no hay miel, sí, que él se negó a la vida natural y que él llamó su familia, no a su familia de la carne. Qué malvado, ¿verdad? Porque muchas personas hoy, si se les dice que tienen que priorizar a la familia espiritual por encima de la familia de la carne, se ofenden y se enojan, ciertamente. Y sin embargo, el propio Adón ya nos dejó el ejemplo. Eso no quiere decir que los odiara, como ya lo estudiamos en la vez anterior, ¿no es cierto? Pero él puso cada cosa en su lugar y las cosas del Padre están por encima. Él entonces no había miel en él y se negó a la vida natural, se negó a escuchar la voz de sus afectos naturales, es decir, la familia, cuando pretendía rescatarlo supuestamente de la locura del ministerio que le estaba cometiendo según su punto de vista, el punto de vista de la familia. Mas aquí se narra un problema también que se suscitó entre Shaul y Bernabé, ¿no es cierto? Ese problema fue causado por la miel de la vida natural también, pero acá vemos cómo es la actitud del hombre en contraposición con Mashiach. Bernabé quería que llevasen consigo a Mordejai en sus viajes, pero dice, a Shaul no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Como resultado de esto, hubo un agudo conflicto entre ellos hasta el punto que se separaron el uno del otro, dice el pasuk siguiente. Mordejai era primo de Bernabé, se nos informa esto en el libro de Colasillín, y es muy probable que el problema entre Shaul y Bernabé surgiera justamente a esta relación natural que había entre Bernabé y Mordejai, un afecto natural, ¿no es cierto? Porque eran parientes en la carne. Shaul, quien fue vindicado por la crónica divina, como después se narra un poco más adelante en Mase, no estuvo de acuerdo con esta miel. En nuestra vida creyente debemos aprender del Adón Yahshua, alejarnos de la vida natural lo más que podamos, lo cual no quiere decir que tengamos que odiar literalmente, pero el Señor nos dijo, ¿no es cierto? El Adón nos ha dicho que debemos aborrecer padre y madre, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que nos esté fomentando al odio, porque sabemos perfectamente que Él es amor, por lo tanto no nos puede incitar al odio. Lo que sí está diciendo es que tienen que estar en segundo lugar. Como creyentes ciertamente debemos amar a los demás, pero debemos tener cuidado de no amar de una manera natural. Y ese es un punto muy flojo para todos nosotros, porque todos tenemos afectos naturales y pretendemos llevarlos adelante. Por ejemplo, tener afectos naturales entre hermanos puede llegar a ser un problema. Es fácil amar a los demás de una manera humana y natural, porque nuestros sentimientos ya se comportan así. Aún en la vida de congregación, a veces amamos a los que son parecidos a nosotros, con los que nos llevamos bien de alguna manera, ¿no es cierto? Pero en un sentido natural. A veces amamos a cierto hermano o hermana simplemente porque su manera de ser es similar a la nuestra, porque nos encajamos, esto o lo otro. Esto es miel y esto es natural. Y esto no está mirando la edificación del cuerpo, sino nuestro propio deseo. Ese deseo tiene que ser colocado en segundo plano y amar a la otra persona en el sentido de hermano, de la misma manera que tenemos que amar en el mismo nivel a uno que no nos caiga también, ¿no es cierto? Pero si el Padre los coloca es porque Él ha decidido quiénes somos los que estamos en contacto en cada lugar del planeta y en los determinados momentos. En Filipenses 2, Shaul habla de tener el mismo amor. Tener el mismo amor significa amar a todos los santos por igual. Exactamente igual, no podemos amar a unos más que otros, aunque en la carne nuestros afectos naturales nos lleven a simpatizar más con unos que con otros. Eso está mal dentro del cuerpo, necesitamos alcanzar ese equilibrio. Y si nosotros permitimos que ese desequilibrio nos afecte, estamos haciendo esa elección natural que Mashiach nos ha demostrado que no debemos hacer. En nosotros mismos no podemos amar de esta forma debido a nuestra tendencia natural a tener distintos niveles, por así decir, de amor. Nuestro amor por ciertos santos se encuentra en un nivel más elevado que el amor que sentimos por otros santos. Esto es miel.
el amor del Adón Yeshua no es así, nosotros necesitamos usarlo a Él como ese amor que debemos que experimentar, porque muchas veces decimos, danos amor, ¿por qué? Porque me falta amar a ciertas personas, para las otras ya tengo. No, no necesitamos un amor para amar a aquellos que todavía no nos llevamos bien del todo, porque para los otros con los que me llevo bien está todo ya. No necesitamos ese amor porque ese amor es carnal. Necesitamos su amor para amarnos a todos como a nosotros mismos, pero de una manera completamente espiritual. En tercer lugar, es una vida humana siempre sazonada con sal. Mordejai y Yohanan son libros que indican que el Adón Yeshua siempre llevó una vida sazonada con sal, una vida bajo la operación del madero de forma constante. Incluso antes de ser clavado en el madero, él vivió diariamente una vida clavada en el madero, como ya hemos hablado. El Adón Yeshua le preguntó a Jacob y a Yohanan, ¿pueden beber la copa que yo bebo? ¿No es cierto? Que ya lo estudiamos, o sumergirse en la inmersión con que me voy a sumergir. Cuando ellos le dijeron que sí podían, él le respondió, beberán la copa que yo bebo y se sumergirán con la inmersión con que me voy a sumergir. Tanto la copa como el bautismo se refieren a la muerte de Mashiach, ¿sí? Entonces Yeshua le dijo a Kefa, mete tu espada en la vaina, esta es la copa que me ha dado mi padre y no la habré de beber. ¿Sí? Y también dijo en Lucas, pero tengo un bautismo por el cual pasar y cómo me angustio hasta que se cumpla. De manera que tenemos que la copa y el bautismo del cual él estaba refiriéndose eran exactamente la muerte. Por lo tanto, beber la copa del Adón y ser bautizados con el bautismo con que él fue bautizado equivalen a experimentar la muerte. Esto es a que se nos aplique su muerte en nuestra experiencia, y esa muerte obviamente no es en nuestro nuevo hombre, sino en el viejo hombre. La vida que Mashiach llevó fue una vida en la que continuamente fue sazonado con sal. Para nosotros hoy en día experimentar el madero equivale a ser sazonados con sal, porque de esa manera es que somos preservados y que también podemos llegar en su momento a preservar a otros. Debemos recibir la sal en nuestra vida cotidiana. Si hacemos esto, seremos la flor de harina apta para la ofrenda de harina. La sal también se refiere a que lo que experimentamos es bajo el nuevo pacto, o sea, es nuestra marca visible en el mundo espiritual, obviamente, de que pertenecemos al Adón, porque es la sal del pacto. En Yohanan 12 vemos que cuando el Adón Yeshua entró a Jerusalén, las multitudes le dieron la bienvenida. En términos humanos, ese era su tiempo dorado, o sea, la gente hubiera dicho, este es el momento, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando él oyó que el pueblo lo buscaba, él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estas palabras indican que en lugar de dejarse exaltar, que es lo que nuestra carne haría ciertamente, el Adón Yeshua fue sazonado con sal. Él permitió ser sazonado con sal. Es como si él dijera, yo soy un grano de trigo, no necesito que la gente me dé la bienvenida ni que traten de hacerme rey. No quiero que me glorifiquen ni que me exalten. Lo que necesito es caer a la tierra y morir. Él tenía muy bien en claro el objetivo de la voluntad del Padre. Debemos aprender del Adón Yeshua a ser sazonados con sal. Cuando otros nos dan la bienvenida, nos exaltan y nos glorifican, nos resulta muy fácil preferir la miel en lugar de la sal. Cada vez que los demás nos dan la bienvenida o nos exaltan o lo que sea, esa aceptación, debemos aplicarnos la sal y ser personas que no desean ser exaltadas, sino que desean morir, justamente, que ese viejo hombre muera en Mashiach. Esto significa que debemos aprender a aplicar el madero de Mashiach. Esta es la vida, este es el tiempo que se llama hoy, durante el cual nosotros debemos estar aplicando todas estas cosas. Ese es el tiempo que nos ha dado para que practiquemos todo esto, no para dejarlo para un después, ¿no es cierto?, en el cual se supone que la gente espera que en ese momento ya no me va a costar nada, entonces ¿qué voy a estar practicando? Evidentemente nada. En cuarto lugar, es una vida humana en resurrección, ya que el Adón Yeshua siempre llevó una vida en la que fue sazonado con sal, una vida bajo la operación del madero, él siempre estuvo en resurrección, y esa fue una vida en resurrección. Con respecto al Adón, vivir en resurrección significaba negarse a sí mismo y a su vida natural y
no vivir su propia vida, sino la vida del Padre. Esto podemos verlo claramente cuando dijo, Yahshua les dijo, mi momento todavía no ha llegado, pero para ustedes cualquier momento es correcto. Y es real absolutamente. A nosotros cualquier momento nos viene bien porque nos basta, ¿no? Con querer algo para que ese momento sea bueno. Y sin embargo, él estaba siempre mirando el tiempo del Padre. Mientras los demás tenían la libertad de ir a cualquier parte en el momento que quisiesen, él estaba limitado, autolimitado, limitado voluntariamente porque no vivía la vida natural. Y añadió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi enseñanza proviene de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero, y en él no hay injusticia. Aquí vemos que el Adón Yahshua no habló sus propias palabras, sino las palabras del Padre. La fuente de donde provenían sus palabras no eran él mismo, sino el Padre. Esto indica que él rechazó su vida natural, vivió por la vida del Padre únicamente. Y en esto consiste la resurrección. Por lo tanto, aún antes de ser clavado en el madero, el Adón llevó una vida de resurrección al negarse a su vida natural, vivir la vida del Padre. Que se entienda esto porque no se trata solamente del hecho de haber resucitado. Debemos vivir nosotros en resurrección y como podemos ver no se trata únicamente de que tendríamos que estar resucitando, cosa que no, a la que no nos estamos refiriendo, no es una resurrección física, sino y tampoco es estar, nací de nuevo, resucité, porque no pasa por ese lado, sino que vivir en resurrección es una cosa constante. Yahshua lo hizo antes de morir, por lo tanto es una cosa que nosotros también tenemos que experimentar en nuestra vida, lo tenemos que hacerlo en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en el trabajo, en el estudio, las amistades y sobre todo en la congregación. Supongamos que algo sucede en nuestra vida matrimonial que nos produce descontento. Si en ese momento nos expresáramos a nosotros mismos, yo me expreso a mí nada más, y viviéramos por nuestra propia vida, ciertamente perderíamos los estribos, ¿no es cierto? Sería algo, o nos pondríamos tristes o enojados o lo que fuere. No obstante, en lugar de vivir por su propia vida, o sea, por nuestra propia vida, podemos vivir la clase de vida revelada por Shaul. Si con el Mashiach fui ejecutado en el madero y ya no vivo yo, sino que el Mashiach vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Elohim que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice ya Galutia en el capítulo 2. Esto guarda relación justamente con experimentar la sal, ser inmolado, ser clavado en el madero y llegar a ser preservados en eso y poder ser sal para otros. Después Shaul añade, ya no vivo yo, más vives Mashiach en mí justamente. Y esto es la resurrección. Bueno. Habiendo terminado, chicos, los espero en unos minutitos, les paso el link, así seguimos charlando y hablamos un poco acerca de todas estas cosas. Shalom a todos.